martes, día 20 de abril. Hemos superado la semana del pico de este repunte. Los medios han cambiado también claramente su perspectiva sobre el tema y ayer Fernando Simón aclaraba que tiene todas las vías de ser una olita. Porque ahora, bueno, pues hay muchas razones también políticas, pero la situación era de esperar que antes o después los números dieran o dijeran lo que está pasando y antes o después se leyeran de una forma más realista. Yo he insistido desde febrero. Ya sé que no tengo los seguidores que a lo mejor puede merecer esto, como decís algunos, pero yo tenía muy claro que esta ola iba a ser muy diferente y lo está siendo. Es una ola en la que se nota muchísimo el programa de vacunación, de una forma clara. ¿Por qué? Tenemos más contagiados, sí, pero los contagiados cada vez son o tienen menos síntomas problemáticos, son menos graves. Y se ve claramente, pero no solo en España, en todo el mundo, efecto de la vacuna y efecto de la inmunidad natural, que poco a poco la pandemia, como una de sus acciones primigenias de una gripe, ¿no? Pues una infecto contagiosa, pues poco a poco, como pasara en el siglo pasado, se está agotando en el sentido de que va evolucionando a mejor. También la evolución de medicamentos, también por supuesto la vacuna, fundamental. Y en España estamos a otra cosa ya, vamos más lentos, sí, pero vamos después de, siempre después de, sí, efectivamente después de Israel, de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Es uno de los motivos por los que Janssen para mí se ha frenado. Janssen llegará en una semana y bueno, pues se inoculará también. Probablemente se apueste por la inmunidad solo a una dosis, como están diciendo, para ir más rápido. Aún así, a fecha, hoy, a ritmo, ¿qué puedo decir? Que el 21 de junio tendríamos una inmunidad total, con la natural, aproximada del 60% en España, para mayores de 16 años. Otra cosa que empiezo a tener clara, yo empiezo a hablar cada vez más de inmunidad para mayores de 16 años, porque no se va a vacunar a los menores de 16. Y en ese camino, ahora mismo en España tenemos, si vemos los datos, un 23,5 a fecha de ayer, de personas que se va a vacunar, vacunada con al menos una dosis. Y el total, pues tenemos en Castilla-La Mancha el 23 se convierte y el total un 8,5 en España, casi un 10 en Castilla-La Mancha. ¿Cuáles son los límites para esta semana? Claramente vamos a acabar la semana con un 25% de vacunados. Aproximadamente, fijaos que son unos 40 millones. Es fácil. Unos 10 millones primera dosis se va a llegar esta semana, claramente. Hoy llegan muchas más vacunas y el ritmo va bien. El ritmo llega a tiempo. Ahora mismo, al ritmo de la de rebaño, la total, digamos, la que calculé en principio, estaríamos ya en agosto. Es decir, cumpliríamos. Pero si se va a mejorar solo lo de una dosis, se puede llegar a una inmunidad relativamente buena en estos términos, pues aproximadamente o antes, yo creo que para el principio del verano, incluso si el ritmo aumenta y acelera como está previsto que pase. ¿Por qué no es una ola claramente como la de enero, que se ha tenido que decir y me han tenido que tapar la boca varias veces diciéndome que era así y dije siempre que no? Mirar, claramente, vamos a ver con datos, vamos a hablar de datos. Sobre todo me voy a uno que si hay uno importante en esta pandemia, está claro, para mí siempre lo ha sido, es este, el de hablar de defunciones. Llevo trabajando con él hace un tiempo y claro, si yo trabajo ahora y hablo de defunciones, vais a ver, y aquí la tenéis la curva, que las defunciones de todo el año que va, hoy, a fecha de ayer de semana, estábamos en el mínimo de todo el año, la semana con menos defunciones. Y eso es para mí lo más importante. Siguen siendo muchas, pero hemos tenido esta semana 545. El número más bajo, y solo tuvimos un leve repunte la semana pasada, que yo creo que es más atajable a un descuadre del anterior, pero prácticamente no hemos tenido otra cosa que bajar, salvo ese error de la semana pasada o ese pequeño aumento, que no fue muy grande, estaba más o menos en la tónica. Esta semana volvemos a tener menos decesos, afortunadamente, que las anteriores. Primera cuestión, aquí no hay ola, no hay ninguna ola en la curva de decesos, al contrario, sigue bajando. Segunda cuestión, si me voy a los hospitalizados, lo dije claramente, yo incluso advertía que llamaría repunte a no ser que pasaran los 15.000.
¿Sabéis lo que ha pasado? Que no hemos pasado de 10.000. Por consejería ni siquiera hemos llegado a los 10.000. Por ministerio en 10.400. Y esto viene repitiéndose una y otra semana. Es decir, que en lo peor que ha sido esta semana pasada, estamos en 10.400 hospitalizados. Lo único que ha aumentado algo, ¿sabéis qué es? La UCI. Y aún así están en unos 2.180 a fecha de ayer. Es decir, ha aumentado muy poco esta semana, pero es la única que sigue aumentando. ¿Sabéis por qué? Pues porque muere menos gente que está en la UCI, porque tardan más tiempo en dar la alta, porque además son más jóvenes, aguantan más tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, el tema del tiempo en la UCI se aumenta y por eso las altas van a menos, cosa que al revés ocurre en hospitalizados, donde las altas caer son más rápidas y se ve claramente porque incluso se han dado esta semana pasada hasta 1.300, 1.400 han estado en las cuentas altas al día, una barbaridad, y ingresos también se producían graves, pero eran, o sea, rápidamente más de 1.000 incluso algún día de ingresos, pero las altas también iban en la misma línea. Esto es diferente, muy diferente a lo que ha pasado en la ola, en la gran ola del invierno. Por supuesto, mirar el dibujo y mirar dónde estamos bajando. Pero es que aún hay más. Si todavía no vamos a los contagios, a pesar de que estamos en 230, que sí, que hemos llegado a 230, dije entre 200 y 300 de media, esta semana, ya este dato, hemos tenido 900 contagios menos que la semana pasada. Por tanto, ahora, a partir de esta semana, vamos a iniciar también la bajada. Poco a poco, sí. A otra cosa, sí. Tampoco hemos llegado a tanto, no, depende de la situación, pero incluso en los sitios peores, donde han llegado o están por encima de 400, el régimen de hospitalización no es el de una ola, no lo es, pueden decirlo y pueden estar hablándonos del tema todo el tiempo que quieran, pero no es el de una ola, afortunadamente, es decir, ha apretado mucho menos. Y por tanto, está clarísimo, mirar los patrones también, mirar Cataluña, por cierto, que vuelve a darse la vuelta ya, o sea, ya todos los medidores, la positividad, ya dije la semana pasada, ya va a menos, ¿vale? Hemos tocado punta también en contagios, pero también en hospitalización ya hay dos de las, bueno, Comunidad Valenciana ni siquiera ha tenido repunte, por ejemplo, no ha tenido repunte, ya no hablo de ola, no ha habido nada allí, porque sigue con la misma pauta de mejora. Esta no ha sufrido ningún repunte desde enero, ninguno. No hablo ya de ola, ni de olita, como dice Fernando Simón. Y Cataluña ahora ya pasa a patrón verde también. Y ya digo, ahora mismo tenemos 9.829 hospitalizados en España, cuando la semana pasada teníamos unos 9.500. Es decir, ha aumentado muy poco y así está estable y va a empezar a bajar ya la semana que viene seguramente. Vacuna. Vacuna es una de las cuestiones, claro, porque tenemos casi a un 25% de gente vacunada, ¿no? Tenemos la Janssen que nos viene ya, se va a empezar a inocular, seguro. Va a hablar de ello esta semana la Agencia del Medicamento Europeo, pero todo apunta a que la semana que viene, a lo sumo a 1 de mayo, se va a empezar otra vez a inocular y van a venir nuevas remesas de Janssen, aunque la apuesta del programa de vacunación en Europa se llama Pfizer. Está claro, porque incluso se están planteando eliminar AstraZeneca del todo y ni siquiera poner la segunda vacuna. Hoy se va a tomar cartas en el asunto de AstraZeneca, sino cruzar con Pfizer. Un estudio de la Carlos III que va por ese camino. Es decir, Pfizer es la apuesta, Moderna el apoyo y no hay mucho más, porque Janssen, pues de momento ha sufrido un golpazo similar al de AstraZeneca y cuando era la solución, pues ahora parece que es más la solución, más que solucionarlo con Janssen, parece que queremos pasar al sistema británico de poner solo la primera dosis y luego después ya se pondrá la segunda, para mejorar o ir más rápido en el programa de vacunación. Yo siempre hablé también de primera dosis, muy importante, ¿no? Y bueno, como digo, ya tenemos en primera dosis el 20% de la población, pero tenemos casi el 25% de la población que va a ser vacunada. Esta semana vamos a llegar al 25-10, lo vamos a hacer. Y seguimos a muy buen ritmo y nos estamos hablando de una situación bastante idónea, que yo planteé como de casi inmunidad de rebaño contando la natural, nos vamos a ir en agosto ya, es decir, y esto va a mejorar. Estamos hablando de que seguramente nos vamos a ir a 1 de julio para tener una inmunidad de rebaño, al menos con primera dosis, bastante efectiva y eficiente. Y mirar los casos, no neguéis la evidencia, los casos que están pasando, o qué está pasando en Gibraltar, qué está pasando en Israel, o cómo han reducido y han mejorado la situación en el Reino Unido, o incluso la que era tan grave y estaba tan fuera de tono, que era la de Estados Unidos.
Y esa es la situación y ha venido para quedarse. El programa de vacunas es lo que va a controlar la pandemia y ese control en Europa es ya y en España debe ser ya. Es decir, tenemos que mejorar el ritmo para conseguir que en mayo nuestra campaña de turismo se abra al mundo, como está haciendo Grecia, como está empezando a hacer Portugal. Nosotros no podemos llegar tarde, vivimos de esto también. Por lo tanto, el 9 se acabará el estado de alarma, estoy seguro de ello, porque Fitur llega y llega a mitad de mayo. Y tendremos que pensar para atraer a la gente con carné de forma segura, es decir, con carné de vacunación, o llámale como se llame, y empezar a movernos ya, porque si no llegaremos tarde. Y el tema es que las vacunas ya no es que van a estar en verano, que eso sí es importante y sí se cumple, sino que deberían estar a finales de mayo, una situación mucho mejor en España de vacunación para poder activar de verdad todo el mercado turístico y salvar el verano de verdad. Estamos a tiempo, creo, y estoy insistiendo ahora de una política de cara a fines de mayo, primeros de junio. Ahí es donde se tiene que centrar el gobierno y ahí creo que está empezando ahora a fijarse y debería serlo. Y olvidarse de otras cuestiones y de rifirrafes que no llevan a nada ahora con una campaña electoral en donde probablemente Ayuso, y también lo digo aquí, está muy cerca de tener la mayoría absoluta y en donde Ciudadanos veremos cómo se olvida como partido. Es evidente, todas las encuestas van ahí y lo digo desde el respeto y desde una visión pura de datos, trabajando con todas las encuestas que hay y con que es en martes la situación, porque al final la gestión en Madrid para un madrileño no ha sido tan mala porque el tema económico se ha salvado y porque su sistema de hospitalización no ha colapsado y porque el número de decesos también se ha controlado. Y esos son los números y es lo que dicen. Aparte todo lo que queráis y todo lo cuestionable en muchas ocasiones, cierto. Y sí que ha habido más contagios en algún momento, pero en ese sistema estamos empezando a entrar todos. Es decir, más diagnósticos, más contagios, pero menos hospitalización. Por tanto, no es una ola como el pasado, es un repunte. Y si miramos incluso la fundamental, que para mí sigue siendo los decesos, ahí no hay ni ola ni repunte. Estamos bajando continuamente y esa es la necesidad y ahí es donde parte la ola. Quizás nos estamos confundiendo también de lo que es la variable, ¿no? Porque la variable de un contagiado hoy no tiene nada que ver con la variable de un contagiado el año pasado, ni siquiera con la de enero, eso es lo que estoy diciendo. Porque cada vez se criba más y cada vez se llega a más gente asintomática. Y esa es la situación a fecha de hoy. Aún así, el índice acumulado va a empezar a bajar porque el acumulado a 7 lleva una semana haciéndolo. Esta semana pasada hemos tocado cota arriba, incluso hemos tenido 900 menos que la semana pasada. O sea, prácticamente hemos estado igual, porque 900 apenas son nada. Y todo apunta a que la semana esta presente ya vamos a tener una bajada. Por supuesto, va por territorios y algunos han llegado más tarde. Castilla-La Mancha le va a costar ahora algo más porque ha llegado más tarde. Le queda subir algún día y bajará. Los procesos son de 2 semanas más o menos y el lapsus que lleves pues te va a llevar la diferencia. Pero la tendencia va a empezar o es claramente ya a la baja. Y va a empezar a notarse el índice acumulado esta semana, no más tarde. Y en el hospitalización, pues creo que se va a empezar a notar también esta semana, porque, bueno, ya se está notando de hecho porque se ha quedado estable, no hemos pasado de 10.000 cuando mis primeras estimaciones hablaban de aún en este escenario de 200, 300 de índice acumulado, que al final nos vamos a quedar en torno a los 250 como límite, no vamos a llegar a los 300, creo, ni vamos a pasar a zona de riesgo medio en España, sino que vamos a ir para abajo ya, a partir de ya. Bueno, pues aún así, como decía, de todos estos criterios, yo tenía trazado ahí un soporte de 15.000. Para nada, nos estamos quedando muy lejos. Lo único que hay algo más de UCIs porque la gente que pasa a UCI ahora empieza a ser también más joven, está más tiempo también la que está porque no fallece tanto como antes. Se está controlando los decesos mucho más. Esto es el principio del control, es el principio del fin, ahora sí que se ve el final y yo lo tengo muy claro, lo dije ya hace mes y medio, ahí tengo los vídeos y hace 2-3 meses también lo pronostiqué. Solo hay que mirar los datos y analizarlos. Yo ahí lo dejo. No es chulería, creerme, es analizar los datos. Y estaba muy enfadado la semana pasada por las formas de los medios de comunicación, los que te quieren hacer ver con una lectura de datos. Esta semana parece que todo se ha olvidado. Claro, estamos en campaña, entre otras cosas, ¿no? Y se acerca mayo. Y ojo, como no
como los medios sigan en meter miedo, podemos tener una catástrofe muy gorda en cuanto a la crisis económica que nos viene. Hay que empezar a admitir que esto está controlado, que las vacunas son la respuesta e incluso adelantar el calendario de vacunación que se cumple, pero se cumple y es demasiado tarde. Lo que hay que conseguir es lo que ya tienen los británicos, los que tienen los de Gibraltar, lo que tienen los israelíes, cuanto antes mejor. Y el antes se llama finales de mayo y se puede conseguir si pasamos a una dosis nada más y si pasamos a comprar más Pfizer más rápido y a inocular a todo el mundo que se pueda. También Janssen ayudaría y creo que es una vacuna segura, más incluso en términos de comparativos que AstraZeneca. Por lo tanto, ahí lo dejo y vamos a ver la semana que viene cómo va todo. Aquí tenéis los datos, así son las cosas, así que te las he querido contar, como decía alguien. Y un abrazo a todos mis seguidores, gracias por seguirme, gracias por creerme. No es un acto de fe, es un acto de ver números. Y en serio, os lo digo, voy a tratar de seguir en esta línea. Mal que me pese, o mejor dicho, mal que le pese a muchos cuando me han dado por todos lados y me han dicho muchas cosas, pero ahora es el momento de sacar pecho, sí lo saco, porque una vez más creo que los datos han dicho lo que venía y no se han confundido. Un abrazo y hasta la semana que viene.